Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros un gusto llevarles a ustedes todo lo que aconteció esta semana en Asamblea Legislativa. Aprueban ley para combatir el crimen organizado. Diputados inician discusión de mociones de fondo de proyecto que modifica jornadas excepcionales de trabajo. Y oposición critica proyectos fiscales presentados por el Poder Ejecutivo. Luego de meses de arduo trabajo, los diputados aprobaron el proyecto que pretende combatir el crimen organizado, delitos que se han incrementado en los últimos años. Se trata del expediente 23.090, que reforma dos leyes, la orgánica del Poder Judicial y la de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. A este expediente se le dio vía rápida tras reuniones de todos los poderes del Estado y ante el riesgo de la eventual libertad de cabecillas de grupos peligrosos. ¿Cuáles son las principales reformas del proyecto para combatir el crimen organizado? Fortalece los requisitos para ser juez en delincuencia organizada, juez tramitador del Tribunal Penal y juez del Tribunal de Apelación de Sentencia. También establece que dichos jueces podrán tener protección cuando exista riesgo. La diputada Gloria Navas, como abogada, sabe que puede garantizar esta iniciativa de ley. El ataque es a la delincuencia. El ataque es en la necesidad que el pueblo está pidiendo. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas estafas? ¿Cuánta legitimación de capitales? ¿O es que no vemos la cantidad de edificaciones que hay por toda la ciudad y están vacías? ¿Por qué? Porque legitiman. Y eso hay que vigilarlo, eso hay que investigarlo, eso hay que juzgarlo y hay que limpiar nuestra tierra de eso. Ahora yo soy diputada, antes era litigante, antes fui juez, antes defensora pública, antes fiscal del Ministerio Público, pero hoy somos diputados de la República de Costa Rica electos y nosotros pusimos nuestros nombres a elección para estar aquí. ¿Aquí a qué? No a entorpecer lo que necesita el país, no. Estamos aquí para tratar de enderezar lo malo que hemos recibido y esa es nuestra obligación responsablemente. Ya dejamos de ser casi, entre comillas, miembros de partidos políticos, no estamos en campaña electoral. Esta asamblea está en otro tipo de campaña, que es limpiar nuestra tierra de esos agravios. ¿Cómo va a ser que estemos ocupando el lugar número 1 en la distribución de la droga a nivel internacional? ¿Cómo es posible que nos esté saliendo esa droga por los puertos? ¿Cómo es posible que haya funcionarios públicos corruptos? No, eso se acabó. Además, el proyecto para combatir el crimen organizado permite que los asuntos de este tipo puedan ser tramitados tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la especializada en delincuencia organizada. Define que la acción penal para perseguir estos delitos es pública y no privada. Las resoluciones en firme de los tribunales de esta especialidad no podrán ser objetadas por las partes o por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, ni declinada de oficio posteriormente. La parlamentaria Carolina Delgado trató de modificar el texto con el aporte de más de 500 mociones. Que aquí sí existe un órgano que hay que cuestionar y es al Ministerio Público, que no es capaz de realizar su trabajo de manera eficiente, no son capaces de fundamentar una acusación y por eso se les vence el plazo de prisión preventiva. Imagínense que duran hasta 6 años para plantear una acusación por delitos sexuales. ¿Cuánto piensan durar en los casos de delincuencia organizada? Décadas de décadas. ¿Dónde queda la justicia pronta y cumplida? Una de las bondades más sobresalientes del proyecto de crimen organizado es que agiliza los trámites. Se aplicarán plazos definidos en el Código Procesal Penal para asuntos de tramitación compleja en la jurisdicción ordinaria, sin necesidad de resolución judicial adicional. El Ministerio Público deberá concluir la investigación preparatoria en 24 meses.
El plazo de deliberación será hasta de 10 días hábiles y el tiempo para dictar la sentencia de 20 días hábiles. El fiscal general, Carlos Díaz, reconoció la necesidad de actualizar la legislación para combatir el crimen organizado. El proyecto de ley 23090 es fundamental para el país. Se le da herramientas, en este caso, al Ministerio Público, se amplían plazos de prisión preventiva, se amplían plazos de otro tipo en cuanto a juicios. Es de suma importancia. Creo que la importancia, sobra decirla, existe y en ese sentido, reitero, hemos sido apoyados por los diferentes poderes, en este caso del Estado. En el caso de los juicios de crimen organizado, se duplican además los plazos establecidos para la etapa intermedia, el plazo ordinario de prisión preventiva, los plazos previstos para la continuidad y suspensión del debate, los plazos para interponer y tramitar los recursos de apelación de sentencia y de casación, así como las adhesiones. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, fue uno de los protagonistas e impulsores del proyecto de combate al crimen organizado. Que la Asamblea Legislativa le ha dicho sí a Costa Rica, le ha dicho no a la criminalidad organizada y a la delincuencia, y ha tomado una decisión muy sabia, que es seguir el consejo de las personas que tienen que aplicar la ley y que tienen a su cargo el ejercicio de la acción pública, que tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal, que son los responsables de hacer cumplir la legislación y sobre todo de combatir la narcoactividad y la delincuencia en este país. La urgencia del texto de ley permitió converger a las fracciones legislativas para acelerar la aprobación. Reeligen presidencias en las comisiones ordinarias. En esta segunda legislatura se mantuvieron las presidencias de las 6 comisiones ordinarias. En la Comisión de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales, el presidente será el diputado Pedro Rojas Guzmán y el secretario Carlos Andrés Robles Obando. En la Comisión de Asuntos Económicos repiten la presidencia la diputada Vanessa de Paul Castro Mora y la secretaría también continúa la legisladora Olga Lidia Morera Arrieta. En la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Paulina Ramírez Portugués se mantiene en el cargo de presidencia, junto al diputado Carlos Felipe García Molina, quien continúa como secretario. En la Comisión de Gobierno y Administración se mantiene como presidente Fabricio Alvarado Muñoz y Luis Diego Vargas Rodríguez en la secretaría. En la Comisión de Asuntos Jurídicos, el parlamentario Jorge Eduardo Dengo Rosabal repite en la presidencia y Alejandro Pacheco Castro como secretario. En la Comisión de Asuntos Sociales vuelve a ser presidenta Andrea Álvarez Marín junto a Rosalía Brown John como secretaria. También fue instalada la Comisión de Redacción. La diputada Paola Nájera Abarca repite en la presidencia y la legisladora Rosaura Méndez Gamboa nuevamente fue elegida en la secretaría. Los diputados ya se encuentran en la etapa de discusión de las mociones de fondo del proyecto que modifica las jornadas excepcionales de trabajo. Este martes el plenario legislativo inició la discusión de las 855 mociones de fondo presentadas al proyecto que busca actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Esto bajo el expediente 21.182, reforma los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Esta reforma, conocida como 4.3, originalmente propone la jornada de 12 horas y la jornada anualizada. Solo se podrá aplicar en casos específicos de empresas privadas donde se afecte su producción y abastecimiento, o bien en aquellas donde el proceso debe ser continuo. El presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, explicó que las mociones de este expediente se discutirán a lo largo de 14 sesiones, según el proceso especial. Las 393 mociones que aún no se han conocido se tienen por presentadas en el primer día de mociones de fondo de este procedimiento abreviado y se les dará el trámite que les corresponde con prioridad en este procedimiento conforme el orden que ya se les dio y que consta tanto en el expediente como en el sistema de información legislativo y en el portal legislativo, con las reglas del procedimiento abreviado aprobado por el plenario legislativo para este proyecto, por cuanto se produce un fuero de atracción de los actos previos, procurando en todo momento respeto a los principios de participación democrática
y conservación de los actos y del respeto formal de los actos. La discusión inició con la moción 39, debido a que, según el procedimiento abreviado, las 38 mociones anteriores se analizaron en la Comisión de Asuntos Hacendarios. La jefa de fracción de Frente Amplio, Sofía Guillén, cuestionó a los que señalan que las mociones presentadas a este proyecto no tienen que ver con el texto en discusión. Es una falacia que se ha sostenido en algunos medios y allí afuera de parte de algunas diputaciones. Y es decir que las mociones en discusión ya no tienen nada que ver con el texto en discusión. Eso es falso. La prueba de que es falso, y quiero empezar así esta primera, precisamente demostrando de que es pertinente, de que tiene que ver con el texto y de por qué las presentamos. El texto en discusión, que cualquiera puede consultar en la página web, en su último párrafo del artículo 136 indica: actualmente, dice el texto, las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales. Eso es lo que dice el texto en discusión. La moción número 39 que presentamos nosotros en el Frente Amplio indica que el tiempo de descanso deberá ser, voy a citarlo, el tiempo dentro de la jornada destinada a descanso y comidas deberá ser al menos de 1 hora y será considerado tiempo efectivo de trabajo. La diputada Pilar Cisneros resaltó la importancia de iniciar el análisis del proyecto. Hoy es un día en que debemos sentirnos muy felices y muy contentos, porque la sola posibilidad de aprobar este proyecto de ley le trae esperanza y le trae buenas noticias a los miles de costarricenses que están esperando un empleo digno y bien pagado. Realmente es una oportunidad increíble que tiene este Congreso para sacar al país adelante y para demostrar que Costa Rica puede avanzar con una legislación laboral moderna. Y creo que podríamos empezar por quitar una serie de mitos, como que, por ejemplo, la gente va a tener que trabajar más de 48 horas por semana. Eso es absolutamente falso. La gente va a trabajar las mismas 48 horas, solo que acomodadas de una manera diferente. ¿A cambio de qué? Que va a tener 4 días libres por semana si trabaja de noche o 3 días libres si trabaja de día. Estos son 72 horas libres por semana que la persona va a poder utilizar. Dentro de las 855 mociones de fondo, existen varias reformas integrales al expediente, conocidas como textos sustitutivos. 8 de estas mociones fueron presentadas por la fracción de Frente Amplio, una por el Partido de Liberación Nacional y otra firmada por miembros de la fracción de gobierno, diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista. Congresistas de oposición criticaron los proyectos fiscales presentados por el Poder Ejecutivo ante la corriente legislativa. En los espacios de control político de las sesiones del plenario legislativo, diputados de oposición de diferentes bancadas han criticado los proyectos fiscales presentados por el Poder Ejecutivo durante este periodo de sesiones extraordinarias. Por el contrario, la bancada oficialista los defiende al señalar que son parte de la justicia tributaria y la correcta recaudación de impuestos. Las 5 iniciativas buscan, por una parte, incrementar el impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes, pensiones y jubilaciones entre el 10 y un 30%. Además, pretende reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios con la finalidad de ampliar los supuestos de responsabilidad tributaria para el cobro efectivo de las deudas, y la propuesta que busca modificar el impuesto sobre la propiedad de vehículos. La diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, señaló que estas iniciativas no son nuevos impuestos, sino un aumento voraz en los mismos. El presidente habla de que no se trata de nuevos impuestos, no son nuevos impuestos, se trata de un aumento voraz en los impuestos, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, muchas veces pasando de un 5% a un 30% en sus tarifas. Nosotros solo queremos advertir a los costarricenses de lo desafortunados que son estos 5 proyectos, que se tratan de la ruta fiscal trazando la prosperidad. No es trazar la prosperidad, es trazar la voracidad fiscal para los costarricenses. En contraposición, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, señaló que se requiere una discusión técnica y no política para que el país vuelva a la lista de países más igualitarios del mundo. Es un paquete muy complejo, empezando por ahí,
y básicamente lo que pretende es repartir mejor la carga tributaria. Es decir, que las grandes empresas, grandes corporaciones, la gente que gana más, pague un poco más para alivianarle la carga a la masa trabajadora y a la gente de menores recursos. Ese es el objetivo principal, no es aumentar la recaudación o poner nuevos impuestos. Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, aseguró que, como liberales, se opondrán siempre a una mayor carga tributaria. El paquete fiscal, la última chavetada enviada por el Ejecutivo, va mostrando la verdadera cara de este presidente. No me preocupa tanto que nos manden proyectos mal hechos y que nos pidan que se los arreglemos. Ya a eso estamos acostumbrados y hemos demostrado la buena voluntad para rescatarlos. Me preocupa que esta reforma no solamente sí aumenta impuestos, aunque el presidente diga lo contrario, sino que además deja indefensos a los ciudadanos sencillos. Y encima sale el presidente en televisión a decir que todo el que lo contradiga es prácticamente un traidor a la patria. No, presidente, así no es. Así no es. No nos salga con el cuento de que su paquetazo de impuestos es para poner a los ricos a pagar más y que quienes nos oponemos somos defensores de los ticos con corona. Para el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, se está frente a un gobierno que odia a los pobres. Pero cuando el señor presidente dice que una persona de dinero que no le pueda gustar una silla de ruedas que le dan en la caja puede ir a comprar otra, obviamente está haciendo esa expresión horrible de rechazo. O cuando doña Pilar Cisneros dice que el 30% a una pequeña o mediana empresa va a ayudar a que se pueda generar de mejor manera un desarrollo económico, obviamente también están odiando y están desconociendo a las personas pobres. El ministro de Hacienda también, cuando dice sin ningún tapujo que de por sí los pobres no se organizan. Cuidado un susto, señor ministro Nogui, los pobres se han organizado. Las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo deberán ahora ir a análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en Asamblea Legislativa Noticias. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.